Esto ocurre en los exteriores del mercado mayorista de Santa Anita en medio de la inmovilización social obligatoria y en horas de la madrugada. En imágenes difundidas por los mismos usuarios, se observa cuando los comerciantes impacientes realizaban largas colas a la espera del acceso al establecimiento. Finalmente, entre empujones, un grupo de ellos derrumbó unas rejas y empezó a ingresar al gran mercado mayorista de Lima sin control. Inclusive algunos accedieron al lugar trepando por las paredes de los costados del local. Representantes del mercado señalaron que no todas las personas cuentan con un permiso para ingresar y que el desorden fue provocado por parte de los comerciantes. La gente se queda hasta las 2:30, 3 de la mañana haciendo las colas y ya pierde sus ventas. En la desesperación, la gente se ha aglomerado y ha entrado a la fuerza al mercado. ¿Por qué? Porque no hay una organización dentro del mercado. Ese es el problema. Y mañana va a ser peor. Entre mayoristas, entre trabajadores y entre pesadores, tenemos un promedio de 16 a 17 fallecidos. Eso no sabe la opinión pública. ¿Por qué? Porque esta gerencia tapa cosas. La pregunta es ¿por qué tapa las cosas dentro del mercado? Tuvieron que entrar a fuerza mayor. Tuvieron que abrir la puerta y entrar. Golpearon un montón de gente se cayó, pasaban uno encima y otros como animales. ¿Por qué? Simplemente porque los guardias de seguridad del mercado mayorista de Santa Anita no querían abrir la puerta. Ni con autorización, ni con permiso, ni con verificación, ni con nada. Simplemente no querían abrir la puerta. Esto está por demás, de verdad. Dicen que no quieren un foco infeccioso y es lo que más van a tener aquí. Aguantaron a la gente más de una hora, la gente no aguantó más y ya se sabe lo que iba a pasar, ¿no? Cabe recordar que la Municipalidad de Lima, a través de la empresa municipal de mercados S.A., informó que desde el lunes 4 de mayo se restringirá el ingreso al gran mercado mayorista de Lima para evitar un posible contagio de COVID-19. Hechos lamentables han sucedido en la madrugada de hoy aquí en las instalaciones del Gran Mercado Mayorista de Lima. Personas que no deberían de haber ingresado han ingresado, considerando el hecho de buscando un trabajo, buscando una labor que realizar, queriendo ejercer una labor de estibadores informales. Han ingresado y han causado daños a la propiedad privada, a la propiedad pública, lo cual nosotros de antemano rechazamos de plano, ¿no? Lo que se ha visto, nosotros tenemos todas las medidas de seguridad y prevención que hemos impuesto acá en el Gran Mercado Mayorista, las hemos fortalecido mucho más. El día de ayer, por ejemplo, ya no entran las personas con ciertos grupos de personas, la venta es de mayores de 1 kilo y también habíamos reducido el aforo, porque consideramos de que el aforo es una lucha importantísima para prevenir la expansión del virus. Entonces, dentro del Gran Mercado Mayorista hay 2.000 estibadores debidamente registrados en los sindicatos. Personas de nacionalidad externa y pretenden ingresar al Gran Mercado Mayorista de Lima para trabajar ejerciendo estas labores en las cuales nosotros ya tenemos cubierto ampliamente. Entonces, durante 3 días nosotros establecimos horarios de ingreso muy bien marcados para todas aquellas personas que tienen que ver con la actividad diaria del Gran Mercado Mayorista. Llámese comerciantes, ayudantes de los comerciantes y los estibadores. Todos ellos debidamente acreditados y también, como usted bien indica, comerciantes de otros mercados debidamente acreditados. Toda aquella persona que trae una acreditación ingresa inmediatamente al Gran Mercado Mayorista de Lima a partir de la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque sí tienen ellos una actividad directa con la actividad de abastos, tal cual como lo dice el Ejecutivo. Pero las personas que no cuentan con una acreditación es porque no tienen nada que hacer a esta hora. Ellos encima están violando la ley porque están fuera del horario establecido de 6 de la tarde a 4 de la madrugada, están circulando por la ciudad capital, no tienen ninguna actividad directa con nosotros y están creando caos, están creando zozobra. El día de hoy, como les repito, han entrado violentamente al Gran Mercado Mayorista de Lima.
Pero solamente por el hecho de que nosotros lo que siempre hemos buscado y protegido y hemos preservado es la garantía y la seguridad de todas las personas visitantes del Gran Mercado Mayorista de Lima. Son aproximadamente 200 personas de nacionalidad foránea las que han provocado todos estos disturbios. Como yo le digo, en ese momento se ve más personas porque también estaban los estibadores de los sindicatos, estaban los ayudantes de los comerciantes. Ellos, si observa usted los videos, ellos tienen una acreditación en la mano. Es que es justamente lo que le pedimos, para que puedan ingresar, porque si no, no hay otra forma de comprobar que tienen una actividad directa. Las personas que no tienen una acreditación en la mano son las que han ocasionado problemas. Usted ha podido observar el ingreso violento por los muros del Gran Mercado Mayorista de Lima, ingresando, ¿qué? Carretas, que son el material necesario para que ellos puedan hacer la estiva informal, justamente lo que le decía. Por eso es que nosotros con los otros grupos de personas, con los ayudantes de los comerciantes, con los estibadores debidamente acreditados de los sindicatos, no hemos tenido ningún problema y todo se ha mantenido hasta el día de hoy de forma pacífica, de forma ordenada. Y solamente el día de hoy estas personas, como ya 3 días no habían podido ingresar al Gran Mercado Mayorista de Lima a esa hora, es que han ocasionado toda esta serie de disturbios. Estamos 5 de mayo y hay que tener en cuenta que estamos ya en plena estación de otoño, y podemos ver de que el clima ya va cambiando, y va cambiando aquí en Lima, la capital de la República, como va cambiando a nivel nacional, y eso nos obliga a ser incluso más cuidadosos de lo que estamos haciendo. Estamos a 1 mes y medio del inicio del invierno, ¿no? Y el invierno ya de por sí trae friaje, trae heladas, que todos los años, sin coronavirus, genera problemas en la salud de las personas. Entonces, la situación de entrar a una temporada fría, sumada a una enfermedad como la que estamos sufriendo en el Perú y en el mundo, hace que tengamos mucho mayor cuidado. Estamos trabajando en ello. Ya hay algunas alertas de heladas en algunas regiones del país, y entonces tenemos que seguir trabajando, y eso no hace otra cosa que obligarnos a redoblar los esfuerzos en cada una de las acciones que hacemos. La información que nos dan al día de hoy es que ya hemos superado las 400.000 personas muestreadas. Hace poco más de un mes hablábamos de 20.000 personas muestreadas, imagínense, y ahora tenemos más de 400.000. Y la cantidad de muestras diarias que hacemos en personas es ya alrededor de 20.000. Hemos superado incluso la meta que nos habíamos propuesto inicialmente con el Ministerio de Salud. Y eso nos muestra resultados como que a la fecha tenemos 51.189 pruebas que han arrojado como positivo, ¿no? Y que de esas 51.000 pruebas positivas tenemos 5.509 pacientes que se encuentran hospitalizados en los diferentes hospitales de salud, del MINSA, de Lima, de regiones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Y hay ya 709 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Pero todavía seguimos incrementando la oferta de camas UCI, y esta semana van a llegar el primer lote de los ventiladores mecánicos que fueron adquiridos al inicio de esta enfermedad, y adicionalmente también ya se ponen en servicio los primeros ventiladores mecánicos que han sido producidos aquí en el Perú, ¿no? La Marina de Guerra ya saca el primer lote y lo pone a disposición de los hospitales del Perú esta semana, y también se incorporan ya el primer lote de ventiladores que se compraron en China y que la semana pasada ya los entregaron. En consecuencia, cuando vemos que la cantidad de disponibilidad de camas UCI se va acortando, disminuyendo, otro esfuerzo más nos permite ampliar la oferta, como decíamos, para llegar en esta semana hasta las 1.000 camas UCI para poder seguir atendiendo. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que en algunas regiones ya estamos llegando al límite de camas UCI y de hospitalización, y por eso estamos llevando hospitales de emergencia que se montan
rápidamente para seguir atendiendo a la cada vez mayor cantidad de pacientes que requieren esta atención. Nos referimos principalmente a dos regiones del país, que es la región de Loreto y la región de Lambayeque. Los ministros, los equipos de trabajo permanentemente están yendo a esas dos regiones para atender una situación muy delicada y que seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder atenderla. Dentro de la evolución de la enfermedad en nuestro país, hoy también hubo una corta exposición sobre más o menos la curva de cómo se ha ido dando en estos 51 días que estamos del estado de emergencia. Y luego hemos seguido tomando decisiones para que esta incluso baje un poco más. ¿Lo hemos logrado? Sí. Al nivel que quisiéramos todavía no, y por eso es que necesitamos seguir esforzándonos. Uno, en función del modelo matemático que use, puede encontrar cuántas personas hubieran fallecido si no hubiéramos tomado ninguna decisión, ¿no? Este análisis dice que podrían haber fallecido hasta 83.000 personas y que con una trayectoria, porque seguirían los fallecimientos a llegar a más de 400.000 personas, ¿no? Es una proyección, ¿no? Si uno hace otro análisis, otro modelo matemático, puede que no sean 80.000, que sean 60.000, o sean 50.000 o 100.000. Lo que sí todos coinciden, que si no hubiéramos hecho nada, no estaríamos hablando que a la fecha tenemos lamentablemente hoy 1.444 personas que han fallecido producto del COVID-19 confirmado, ¿no? La información que nos reporta el Ministerio de Salud. Si no se hubiera hecho nada, seguramente eran 50.000, 60.000, 80.000. Eso puede obedecer a diferentes tipos de análisis, pero sí sería muchísimo más. Y eso es lo que se ha evitado con el esfuerzo de todos los peruanos, de todos, el esfuerzo de usted, de nosotros, para poder contener un avance de contagio altísimo. Porque el contagio se mide con un factor que los estudiosos lo llaman el factor R. El factor R. El contagio, si el factor R es 1, quiere decir que cada persona positiva contagia a una persona. Es decir, ahí la epidemia se mantiene, ni aumenta ni disminuye. Si el factor R de contagio es más de 1, quiere decir que está aumentando cada día más el número de contagiados. Entonces, como es lógico, el objeto es hacer todo el esfuerzo para que R sea menor de 1, para que cada vez haya menos contagiados. Seguirán habiendo contagiados menos, y eso es la segunda lámina que también hoy día se ha expuesto en el foro del Acuerdo Nacional. Entonces, todavía este esfuerzo no lo hemos concluido. Entonces, tenemos que continuar en este esfuerzo de lograr contener esta epidemia. Hemos avanzado bastante, claro que hemos avanzado bastante, ¿no? Y por eso hemos tenido resultados que son completamente diferentes a los que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada. Pero todavía falta ubicar, como todos hemos visto, cuáles son los sitios donde hay gran aglomeración de gente, y ahí es donde está el contagio. Hemos visto en las entidades bancarias, en los bancos. Tenemos que todos hacer un esfuerzo para no hacer estas grandes concentraciones. Sabemos la importancia de poder cobrar el bono económico que como gobierno estamos dando, pero hemos dado varias alternativas para que no necesariamente tengan que ir al banco. Mucha gente incluso va al banco, no a cobrar, va al banco a averiguar si es que está considerado en el bono, cuando eso está a través de una llamada al teléfono correspondiente para determinar si tiene o no tiene ya la posibilidad de hacer el uso del bono, que como ahora ya salió el día de hoy el decreto de urgencia correspondiente, ya está la autorización del bono universal.
con un esfuerzo para llegar a más de 6.800.000 hogares con este bono de 760 soles. Ya se está comenzando a pagar, eso está generando aglomeración en algunas entidades bancarias, pero tenemos que responsablemente manejar estos espacios para no generar focos de contagio. También existen focos de contagio en los mercados y estamos haciendo un esfuerzo. Ayer hemos tenido una reunión virtual como la que hemos tenido hoy en el Foro Nacional con los representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE, y con esta asociación hemos visto los mecanismos para hacer un esfuerzo conjunto. Los municipios que tienen como su responsabilidad la administración y control de los mercados, para que nosotros a través del Ministerio de Agricultura podamos juntos e incluso a través del Ministerio de Economía y Finanzas dar los recursos económicos necesarios para que los mercados se mejoren, se ordenen, se modernicen. Sabemos que no podemos prescindir de los mercados, sino donde la gente va a adquirir sus productos de primera necesidad, en los mercados, pero mercados que no sean focos de contagio, que no un vendedor que esté positivo esté contagiando a todos los clientes que van a adquirir los productos en ese mercado. Mercados con orden, con limpieza, mercados que permitan ir y tener la seguridad de que no vamos a contagiarnos. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo y tenemos que continuarlo, o sea, tenemos que insistir en ese esfuerzo. Hemos avanzado bastante, sigamos avanzando lo poco que nos queda para decir de que ya tenemos controlada la enfermedad. ¿De quién depende? De nosotros. Vemos gente que cada vez más circula por las calles. No hemos aún terminado el estado de emergencia, no hemos llegado también al objetivo que tenemos de la tasa de contagio menor a 1. Entonces, ratifiquemos nuestro esfuerzo. Hemos visto de que la gente masivamente cuando sale lleva sus mascarillas, pero muchos las llevan y no se las colocan o se las colocan mal. Un esfuerzo de responsabilidad de todos, depende de nosotros, nadie más de nosotros, para poder terminar este último tramo que nos falta para poder superar esta difícil enfermedad. Sino lo que planteamos hacer para que en este proceso, en la medida que vamos llegando a tener una tasa de contagio menor de 1, poder ahí también gradualmente y con el cuidado necesario, verificado, poder algunas actividades comenzar a iniciarlas para generar fuentes de trabajo que requiere toda la población. Pero ese es un proceso gradual. Quizás se entendió de que en esta semana, por ser la primera semana de mayo, comenzaba la actividad y se generó una expectativa con presencia mucho más de lo normal de personas, de ciudadanos en las calles de Lima y de las diversas regiones del país. No, esto es un proceso gradual y conforme vaya acreditándose de que está garantizada la seguridad de una actividad para que se evite el contagio con el desempeño de esa actividad, recién ahí se podrá. Por eso hemos dicho, es en el transcurso del mes de mayo que nos hemos puesto como tarea reinicio de algunas actividades. Es un proyecto de ley que hemos aprobado en Consejo de Ministros para que el Congreso lo apruebe. Hoy hemos ingresado este proyecto de ley al Congreso de la República para, a instancias del Ministerio de Justicia, dar algunas modificaciones y facilidades para que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de estos más de 30.000 personas que están privadas de su libertad, pero que no están sentenciadas, que están en las cárceles, pero están sin sentencia, están en calidad de procesados. Entonces, en este momento, donde debemos analizar la problemática de diversos sectores, la problemática del INPE es una de las problemáticas que hay que darle una atención especial. Como Ejecutivo, estamos ya en un proceso de conmutación de penas sin indultos
a personas sentenciadas, pero que por sus características pueden salir. Ya salió el primer grupo de personas, mujeres que están en situación con niños menores de 3 años ahí en la prisión, con sus hijitos pequeños, o mujeres que están embarazadas o que están con enfermedades preexistentes que pone su situación muy comprometida, su situación de salud. Entonces estamos nosotros viendo, pero estamos trabajando con las personas que están sentenciadas, pero tenemos más de 30.000, que es más del 30% de las personas privadas de su libertad que están en condición de procesada. Para eso es que hemos presentado un proyecto de ley que esperemos que el Congreso de la República rápidamente lo apruebe para que el Poder Judicial pueda intervenir en esta situación tan delicada muy pronto, con la urgencia que se requiere esta situación. Lo que queda absolutamente claro es que en el corto y mediano plazo las clases no pueden ser presenciales. Los alumnos de inicial, primaria, secundaria, de educación técnica superior, de educación universitaria, van a tener que hacer todavía por un buen tiempo las clases a distancia. Hemos hecho un gran esfuerzo a través del Ministerio de Educación para que estas clases en todas las instituciones públicas se hagan a través de Aprendo en Clase. Hemos visto los mecanismos y estamos trabajando con los docentes para que interactúen con los alumnos, y sabíamos que al inicio iba a ser complejo y difícil, pero poco a poco la misma necesidad está generando los mecanismos de mejora continua para tener un dictado de clases que sea aceptado por los alumnos, por los padres de familia y en general por el sistema educativo. Pero la educación no solamente es la educación pública, también hay educación privada. Y había muchas quejas de padres de familia sobre que la educación privada, considerando que también es remota, un análisis simple concluye de que es menos costo y en consecuencia debería haber una disminución en la pensión de los estudiantes. Algunos colegios lo han hecho, otros no lo han hecho. Otros colegios han hecho una disminución de la pensión mínima, casi imperceptible. Y entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuánto debe de descontarse a la pensión de pasar a una educación presencial a una educación a distancia? Entonces, lo que establece este decreto de urgencia es la transparencia de la información. Tiene que hacer las entidades educativas privadas, tienen que hacer precisamente una justificación del costo de los servicios de educación que prestan. Y decir, miren, mi costo antes, cuando era presencial, y hacer un análisis de costo, hacer un presupuesto, era este. Y ahora que es a distancia es este otro, lo que justifica cuál es el descuento. Pero eso tiene que ser público y tiene que ser transparente para que los padres de familia, con el conocimiento de esta información, digan, estoy de acuerdo, acepto esta nueva pensión. Y los que no acepten tengan la posibilidad de cambiar de institución educativa. Pueden pasar a otra educación privada que sí les dé los costos que considere convenientes y adecuados el padre de familia. O incluso pueden pasar a la educación pública, que el Ministerio de Educación está en un proceso de abrir nuevamente las matrículas para poder aceptar a los alumnos de la educación privada, que no les justifique a los padres de familia el costo de la pensión. Esto se ha aprobado hoy y ha salido publicado hoy en un decreto de urgencia para conocimiento de todos los padres de familia que estaban preocupados por este aspecto, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, una comunicación del gobernador regional de Piura, que me transmite un comunicado del comando de Piura, el comando COVID de Piura, y que hace suyo el gobernador y me lo transmite. Y me dice, presidente, para solucionar el problema de Piura, como la gente no hace caso y sigue saliendo a la calle, mejor
pongamos toque de queda una semana, las 24 horas del día, todos los días. O sea, ¿eso va a ser solución? O sea, impedir de que salga la gente las 24 horas del día por 7 días de la semana, esa no es solución. Entonces, eso es, de alguna manera, decir, pongo mi futuro en manos de las Fuerzas Armadas, cuando el futuro está en manos de nosotros. O sea, el futuro está en manos de los ciudadanos. Es que yo voy a hacer tanto caso como policías hay en la calle. Yo voy a responder y voy a obedecer si hay Fuerzas Armadas. Si hay tanques, ya no salgo. O sea, así vamos a combatir una enfermedad tan compleja. O sea, es un tema de responsabilidad, porque soy responsable, no salgo. Y si salgo, salgo con las medidas de seguridad. Pero decir, miren, para cumplir las medidas necesito que haya más militares. Para hacer caso requiero más policías. O sea, por favor, ahí requerimos la participación de todos, las autoridades y de la población. O sea, es un tema de responsabilidad. Entonces no es que pongan más policías, pongan más efectivos de las Fuerzas Armadas para poder cumplir y ahí ya no salgo. O sea, cuando salimos no estamos engañando a la autoridad, no estamos engañando al policía, no estamos engañando al soldado, nos estamos engañando nosotros y estamos contagiando. Y después vemos hospitales abarrotados, después vemos UCIs abarrotados, después vemos cantidad de personas fallecidas. O sea, ¿y por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en las calles? Esa es la relación directa. ¿Hemos mejorado? Claro que hemos mejorado. Y por eso yo siempre felicito el esfuerzo enorme de la mayoría de la población. Miren cómo hemos mejorado si no hubiéramos hecho nada. Pero tenemos, no ahora, no es que se levante el estado de emergencia y regrese a la normalidad. Ya no hay normalidad. Es una nueva convivencia con esos parámetros que hemos dicho. No es que se levante el estado de emergencia y dejo de usar mascarilla en la calle, que se levantó el estado de emergencia. ¿Qué hacemos? Que ya se levanta una fiesta. No hay reuniones sociales, no podemos juntarnos hasta que no esté derrotada la enfermedad y que esta epidemia o pandemia, porque ya es a nivel global, sea derrotada o con una cura o con una vacuna. Como faltan meses para llegar a cura o vacuna, tenemos nosotros que ser los que tenemos que combatirlo, con nuestra distancia, con nuestra protección, con nuestras medidas de higiene. Con eso la combatimos, así de simple. ¿Y de quién depende? De todos los ciudadanos, de nadie más. De nosotros depende que podamos combatir esta enfermedad. La disposición que di yo al ministro del Interior cuando asumió el cargo fue absolutamente claro. Fue una disposición que, entre muchos aspectos que tenía que ver en esta institución tan importante en estos momentos y en el acontecer de la vida del gobierno del Estado, como es la Policía Nacional, tenía que ver principalmente dos temas. Investigar a profundidad las denuncias de hechos de corrupción que se han dado en los últimos días o semanas en la policía. En esta etapa de la emergencia nacional se ha tenido que hacer adquisiciones de manera rápida para poder precisamente estar preparado en una circunstancia tan especial. Pero atender rápido, con diligencia, con efectividad, no significa con procedimientos ilegales, no significa con actos de corrupción. Entonces, la indicación y la primera disposición que le he dado al ministro es un trabajo de verificación, investigación y denuncia de los casos de corrupción. Y eso vamos a estar vigilantes que se haga desde el gobierno. Y lo segundo, una mejor atención al personal policial. Hemos sido testigos, como todos los peruanos, de una falta de atención adecuada.
al estar expuestos los policías, como todos los trabajadores de primera línea en esta emergencia que nos lleva a esta enfermedad tan contagiosa, están expuestos a que puedan ser contagiados. Hay que tener más cuidado para no contagiarse, pero si el caso fuera que se contagie, tienen que ser atendidos de manera adecuada por la institución y no se estaba haciendo eso. Entonces, esos dos casos y esos dos temas han merecido una indicación específica de mi parte al ministro de este trabajo de lucha contra la corrupción al interior de la policía, dadas las graves denuncias que se han dado de malos manejos en las últimas semanas, y un trato adecuado, digno a la Policía Nacional, que merece todo nuestro respeto en el cuidado y el orden de la seguridad de todos los ciudadanos. Esta enfermedad no es una enfermedad de un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Nos tiene que obligar a prepararnos para una etapa que es la que estamos actualmente viviendo, que es la etapa de propagación de la enfermedad y con esfuerzos de contención que hacemos las instituciones y la población. Luego va a haber una segunda etapa, que es una etapa intermedia, donde tratamos de recuperar las actividades previas al inicio de esta epidemia. Y luego, a partir del próximo año, es donde planteamos nuevamente el retorno a esa senda de progreso y desarrollo que queremos todos los peruanos. Y esta etapa es difícil, es compleja. Nunca lo hemos negado. Y si no tenemos completa conciencia de ello, podemos confiarnos. Y lo peor que puede pasarnos a los peruanos es confiarnos. Hemos visto que algunos países que tienen esta enfermedad con unos meses o quizás semanas de anticipación, cuando ya la estaban superando, se confiaron y nuevamente hay un rebrote que nuevamente sume a la población en el dolor y en la muerte. Entonces, lo que tenemos que hacer responsablemente todos es ser conscientes de que el futuro está en nuestras manos, depende de nosotros, de todos, de la unidad de los peruanos. Justo es en estas épocas, las más difíciles, donde salen voces discordantes, donde salen voces de desaliento y que tratan de contagiar ese desaliento en la población. Y eso sería lo peor que nos pueda pasar como sociedad. En uno de sus análisis, la ministra de Economía me decía de que la consecuencia económica de esta crisis puede ser similar a la consecuencia económica que tuvo el Perú después de la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Imagínense, una guerra convencional, una guerra de ejércitos, una guerra que generó muerte, destrucción, pero dejó mucha pobreza, porque se cayó completamente la economía y 2 años estábamos con indicadores bajísimos. Esas consecuencias que tuvimos hace más de un siglo son similares en la situación económica que podríamos tener. ¿Y qué reflexión podemos hacer de la guerra del Pacífico? La guerra con el vecino país del sur. En ese tiempo la encaramos divididos. Ese fue nuestro principal error, divididos, cuando deberíamos estar todos juntos, con un solo objetivo, responsablemente, sabiendo que iba a haber bajas, pero con una convicción de salir adelante todos juntos. Nos dividimos los peruanos. Y quizás algunos amantes de la historia tienen más vivos esos recuerdos, o quizás otros como yo, que soy del sur, vengo de la frontera al sur del Perú, muy cerca precisamente al vecino país del sur. Y entonces uno ahí ve que perdimos territorio, perdimos
futuro, perdimos familiares, perdimos vidas por estar desunidos. Y seguramente en esa oportunidad, como ahora, habían estas voces de desaliento, de desánimo, voces que en vez de apoyar y decir en qué ayudo, ¿no? Es voces que vienen siempre a cuestionar cualquier esfuerzo que se haga. Alguien dijo por ahí, presidente, usted que tiene 82% de aprobación, eso es absolutamente irrelevante, ¿no? No tiene nada que ver. Eso, aquí lo que interesa no es la aprobación que tengas, eso es irrelevante. Es más, tienen obviamente toda la libertad y potestad de hacer este tipo de encuestas, ¿no? Yo preferiría que vayan enfocados a qué hacer como sociedad para lograr esta unidad que nos hace falta. Tenemos resultados que pueden ser mucho mejores y vamos a insistir en ello. No vamos nosotros en ningún momento a disminuir nuestro esfuerzo, porque sabemos que esto es un trabajo de largo aliento. Si alguien por ahí quiere tirar la toalla, que lo haga. Si alguien por ahí quiere abandonar el esfuerzo, que lo haga. Nosotros no. Nosotros nos debemos al pueblo y vamos a estar al lado de él en todo momento, y más en estos momentos difíciles, cuando vemos las muertes, cuando vemos sí ya las faltas de camas, cuando vemos que algunos sistemas del Estado peruano ya no alcanzan para atender todo lo que requerimos. Ahí es donde necesitamos a los verdaderos peruanos, a los que quieren cambiar el Perú. Pueden haber otros que sí, desde el balcón, se pongan a criticar. Es muy fácil desde afuera. Y nunca tomó ninguna decisión o no tomó las decisiones correctas cuando debió hacerlo. Critiquen, que sigan criticando. No nos van a bajar el ánimo, no nos van a quitar el esfuerzo, no nos van a disminuir la convicción de trabajar por el Perú. Estamos en momentos difíciles, sí, muy difíciles. Y por eso yo llamo a la conciencia de toda la población. Seguiremos aquí de la mano con nuestras Fuerzas Armadas, con la policía, para poner orden donde se necesite. Pero el principal orden que debe poner es el propio ciudadano, en su casa, en su cuadra, en su distrito, en su barrio. Ahí, organización para poner el orden que se requiere. No es necesario solamente esperar que venga las fuerzas públicas para recién ordenarlo. No, nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo y lo vamos a hacer. Y vamos a tener y el refuerzo y la moral de la policía y Fuerzas Armadas está al tope para seguir trabajando. Queremos que esa moral también esté en cada uno de los ciudadanos del Perú. Moral arriba, vamos a salir de esta. Estamos en momentos difíciles, pero juntos vamos a salir. Tengan esa convicción que juntos lo vamos a hacer. El gobierno del presidente Vizcarra está usando la información... Es su gobierno también, ¿verdad? Perdón. Bueno, todavía sigo siendo vicepresidenta. A ver, pongo solamente para aclarar. Yo presenté mi carta de renuncia irrevocable el 1 de octubre del año pasado, después de los eventos del cierre del Congreso, y estoy esperando que el Congreso nuevo revise mi caso. Todavía está en proceso de instalación, todavía no han culminado de hacerlo, y imagino que en algunos días ellos decidirán. Pero yo, desde cualquier lugar... Pero para precisar, doña Mercedes... Estoy como vicepresidenta porque sustento aún el cargo, ¿no? Esa es la verdad de las cosas y eso terminará, la definición final la hará el Congreso en su momento, espero. Pero como ciudadana y como vicepresidenta también estoy a disposición de cualquier momento de apoyar siempre al gobierno, porque creo que en ese momento las diferencias políticas deben quedar a un costado y la preocupación principal de todos debe ser que el Perú como un todo esté unido para poder lograr vencer esta pandemia de lo mejor posible. Lo que ha sucedido, y es lo que sucede, es que hacen un reporte de acuerdo a ciertos parámetros que le da la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente hay casos de personas que, como no se han sido identificadas como víctimas directas del COVID, pero que pudieran haber tenido los síntomas, ha habido más muertes aparentemente, y por eso este cálculo que aparentemente sucede y que puede haber sucedido en otras naciones también, porque no se les había dado, digamos, un acta de defunción diciéndole, usted, señor, falleció de COVID, sino son sospechosos de. En todo caso, el punto más importante en este caso es que el Perú por lo menos tomó una decisión inicial, que creo que es muy importante, de plantearse una cuarentena a una etapa muy temprana,
y poner todos los recursos a disposición para la búsqueda del control, bajo dos esquemas. Uno, el apoyo a todo el tema sanitario, es decir, desde el equipamiento, el apoyo a los médicos, el tener las camas de UCI, tener más camas a disposición de la gente que va a salir hospitalizada, para bajar la curva en lo más posible y retrasar lo más pronto posible lo mínimo, o sea, que tengamos el colapso de los hospitales. Estamos en un momento difícil porque algunos ya están dando señas y en algunas regiones del país, que están desbordándose. Pero efectivamente tenía que hacerse esa inversión. Segundo lugar, apoyar a la población, porque estamos viendo una drástica caída de la economía peruana y entonces hay muchas personas, formales e informales, que están saliendo del empleo, que están cayendo en la pobreza y había que darle estos bonos, que yo creo que ha sido una muy buena gestión el decidir hacer la entrega de bonos a las familias para poder sobrevivir. Creo que el tema de la gestión propiamente dicha debe ser más rápida, debe usarse lo que recientemente se está usando, que es el uso del dinero digital y otras fórmulas. También se ha comenzado a dar recursos para la reactivación, digamos, para dar liquidez a las firmas y algunas otras facilidades. El tema central está que todavía la gestión no ha sido lo suficientemente rápida y el aparato burocrático no ha facilitado las buenas decisiones que ha tomado el gobierno, yo creo, de poner la mayor parte, todos los recursos para contener en la medida de lo posible esta pandemia, ¿no? Tras abandonar el penal anexo de mujeres en Chorrillos, Keiko Fujimori se sometió a 2 pruebas de descarte de coronavirus en su domicilio por parte de un laboratorio privado. Desde su vivienda ubicada en Surco, la lideresa de Fuerza Popular pasó por 2 pruebas, una rápida y una molecular. En una foto publicada en Twitter por su abogada Juliana Loza, se ve el momento en el que a Keiko Fujimori se le practica un hisopado. En resguardo de la salud de sus hijas y su familia, Keiko se acaba de hacer 2 pruebas de descarte de coronavirus con el laboratorio privado Unilabs, una prueba molecular y otra serológica. Una vez conozca los resultados y si es negativo, sus hijas podrán volver a casa con ella, escribió la abogada de la lideresa de Fuerza Popular. Cabe recordar que Keiko Fujimori abandonó la tarde del lunes el penal anexo Mujeres de Chorrillos en cumplimiento de la resolución judicial que revocó la prisión preventiva que pesaba en su contra. Finalmente, el Poder Judicial dispuso que Fujimori Iguchi cumpla comparecencia con restricciones en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, razón por la que no podrá tener contacto alguno con su esposo Mark Vito ni con su abogada Juliana Loza, que también son investigados. Acabo de dejar el penal de Chorrillos y más allá de la inmensa alegría natural que siento de volver a casa, he salido con un nudo en la garganta al saber que hay tantas internas que, al igual que yo, viven entre la angustia de no poder cuidar a sus familias y el miedo a morir por coronavirus. Y esa angustia es también compartida por los sacrificados servidores del INPE que están expuestos todos los días a perder la vida, como ya lo han hecho muchos de los compañeros en otros penales. Es por eso que mi primer mensaje va para todos ellos. Gracias por tanto calor humano. Gracias por su apoyo y solidaridad en medio de las peores circunstancias que jamás hubiese podido imaginar. Nunca olvidaré sus palabras de aliento y desde aquí quiero reafirmarles mi compromiso personal de hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarlos. A las autoridades quiero decirles que lo que hoy se vive en los penales es insostenible. Les suplico que aceleren las gestiones y procedimientos que ya están poniendo en marcha para aliviar con el terrible hacinamiento de los penales, que en el medio de una pandemia es una pena de muerte. Descongestionar los penales salvará a los que puedan salir, pero también a los que se quedan, porque se podrán distanciar lo suficiente para no caer contagiados, y también a los miles de trabajadores penitenciarios. Por respeto al derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida, le pido que lo resuelvan lo más pronto posible,
Cada minuto que pasa, más gente se va contagiando y corre un serio peligro de muerte. Hoy no voy a hablar de mí o de mi familia. Hoy solo quiero reiterar y hacer un llamado para que todos miremos los penales con un poquito más de compasión y humanidad. Muchas gracias. Fue increpado cuando llegó al Hospital Regional de Loreto. Una de las enfermeras que padece una odisea en el nosocomio tuvo que acercarse al ministro de Salud, Víctor Zamora, y exigirle balones de oxígeno para los pacientes que se encuentran graves a causa del COVID-19. Sin embargo, no fue el único momento incómodo que pasó el ministro, ya que en su camino al hospital regional, un grupo de migrantes impidió por unos minutos el paso de la comitiva de salud, pidiendo regresar a Lima, hasta que efectivos de la Policía Nacional tuvieron que intervenir. Cabe recordar que el último fin de semana, Víctor Zamora fue increpado en Chiclayo por un consejero regional por las medidas que se toman para combatir el COVID-19 en esa región. El día de ayer se ha producido el cambio del comandante general de la Policía Nacional del Perú. El flamante comandante general es el general Héctor Loaiza Arrieta. Y son situaciones que se dan debido a la permanente evaluación que hace el sector interior de los diferentes estamentos que componen la estructura orgánica del sector interior. En este caso, venimos afrontando una situación sui generis, atípica, que requiere de acciones y de decisiones ágiles, inmediatas, ¿no? Y de asumir responsabilidades en la toma de esas decisiones. En ese sentido, hemos visto por conveniente que en esta evaluación hacer una rotación, además de lo que se ve, la inteligencia predictiva nos está indicando, con temas relacionados al orden público. Y en ese caso, el general Héctor Loaiza, flamante comandante general, es un experto en orden público y creemos que podemos hacer una labor eficiente y eficaz teniéndolo al frente de la institución. Mire, nosotros tenemos una oficina de integridad, que a su vez tiene una oficina de asuntos internos, que es la primera que entra en acción cuando hay un supuesto compromiso de un oficial general. Esa oficina está trabajando permanentemente, recepcionando denuncias no solamente periodísticas, sino a través de las diferentes plataformas digitalizadas con las que cuenta el Ministerio del Interior, y que justamente dentro de esta nueva estructura que queremos plantear, se van a repotenciar con líneas propias, plataformas de atención al ciudadano, y además algo muy importante, rendición de cuentas frente a las denuncias. Es la primera disposición que he dado al nuevo comité. Yo quiero que las denuncias que da la población sean respondidas, no solamente investigadas, sino respondidas, porque todo el tiempo estamos hablando de vamos a investigar, está en investigación y nunca damos el resultado de lo que sucede. Lo que sí quiero ser claro también en decir es que no se puede estropear una carrera profesional por un reportaje televisivo o por una llamada anónima. Para eso hay estamentos encargados de investigar. Y por eso es que la población dice, o la misma prensa, ¿por qué se demora tanto? Es la segunda fin de semana que sacamos el mismo reportaje, porque justamente estamos agotando los procedimientos que hay para este tipo de situaciones y sobre todo esclarecer los hechos, que es lo principal para nosotros. Se toman medidas porque no solamente hay evidencias, sino también hay situaciones que en la interna de la Policía Nacional se han producido y los mismos órganos de control, como es la Inspectoría General, encuentran indicios y evidencias que hacen suponer que es mejor que algunos oficiales se aparten momentáneamente del cargo para facilitar la investigación. Pero repito, damos todas las facilidades, no solamente a la prensa para que haga sus reportajes, sino también
a la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo Supremo de Justicia Militar y la Inspectoría General. Bueno, debo comunicarle a la opinión pública que nosotros velamos por nuestro personal en todo momento. Y debo comunicarles que el día de ayer a las 4 de la tarde en Santo Tomás, Cajamarca, ha sido ubicado el suboficial. Se encuentra con su esposa, con sus hijos, cumpliendo su aislamiento social. Y definitivamente la preocupación es constante, ¿no? Frente a esa denuncia que recibimos de desaparición. Lo que sucedió es que el suboficial ha hecho abandono de destino. Es decir, frente a la declaración que él ha dado, inmediatamente ha salido con rumbo a buscar a su... Donald Trump negó estar vinculado con un supuesto complot para derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela. Acabo de ser informado, no tiene nada que ver con nuestro gobierno, pero me acaban de informar. Averiguaremos, acabamos de enterarnos. Sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno. El lunes, la Fiscalía de Venezuela acusó al líder opositor Juan Guaidó de contratar a mercenarios con fondos de Caracas bloqueados por sanciones de Washington para emprender un intento de invasión por mar a Venezuela. Maduro aseguró luego que 2 estadounidenses fueron detenidos y dijo que eran miembros de la seguridad de Trump. Los identificó como Luke Denman, de 34 años, y Aaron Berry, de 41, al mostrar sus pasaportes y otros documentos por la televisora estatal. Servicio de la Fuerza Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. La pandemia de coronavirus tensó aún más el ambiente en las cárceles ya hacinadas de América Latina, provocando fugas masivas y motines que han dejado más de 80 muertos. El incidente más letal ocurrió el fin de semana en una prisión en Guanare, en el centro de Venezuela. La restricción de visitas como medida de cordón sanitario desencadenó una revuelta que acabó con al menos 47 muertos y 75 heridos, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. La precariedad de muchos penales hace que la alimentación de los reclusos dependa de lo que les lleven sus familiares, por lo que la suspensión de visitas se traduce en hambre. Lo que está pasando ahorita es cuestión de los guardias. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dejar pasar la alimentación para adentro. La retienen y si la van a dejar pasar, revisan y lo que quieren, hey, esto es para nosotros y esto es para ellos, no debe ser. La primera señal de alarma fue el 16 de marzo en Brasil, por la razón opuesta, la restricción de salidas temporales para evitar el ingreso del virus. En reacción a la medida, cerca de 1.400 presos se fugaron de varias prisiones del interior de Sao Paulo. Las autoridades lograron recapturar a unos 600. Desde entonces, cada semana han estallado nuevos disturbios en Colombia, Argentina, Perú o México, mientras crecen los contagios entre reos y custodios. Entonces nosotros le pedimos por favor a todos los entes gubernamentales que no condenen a nuestros familiares a un genocidio carcelario. No es justo. Debemos pensar en el deshacinamiento de las cárceles. La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó el martes su profunda preocupación por las condiciones de las cárceles en la región y la rápida propagación de COVID-19. En una región con centros carcelarios hacinados y en los que a veces falta el agua corriente, cumplir con las reglas de higiene y el distanciamiento físico supone un desafío casi imposible. La falta de sanidad además ya permite circular enfermedades como la malaria, la tuberculosis o la sarna, por lo que difícilmente se puedan establecer protocolos para evitar el contagio de coronavirus. Para enfrentar la epidemia, algunos países como Argentina, Brasil, Colombia o México implementaron de forma acelerada excarcelaciones para presos de baja peligrosidad, una medida que logra desahogar ligeramente los edificios, pero que según especialistas es impopular y representa un alto costo político para los gobernantes. La pandemia del nuevo coronavirus sigue cobrándose vidas. Más de 250.000 personas han fallecido por la enfermedad en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa. De todas formas, el balance de muertes diarias disminuyó en los últimos días en el viejo continente, donde unos 15 países empezaron a levantar parcialmente el confinamiento de su población. En Italia los restaurantes volvieron a recibir clientes, que por el momento solo pueden comprar comida para llevar. Otros negocios no han tenido tanta suerte, como este salón de belleza que espera con ansia su reapertura.
Mi tienda podría abrir hoy. Las autoridades han decidido que debemos reabrir el 1 de junio. No entiendo por qué. Otras actividades ya están abiertas y no cumplen con las nuevas reglas. Mientras la vida vuelve a una cierta normalidad, muchos países enfrentan el dilema entre precaución sanitaria y necesidad de retomar la actividad económica. En España, uno de los países más afectados del mundo con 25.000 fallecidos, el total de desempleados supera los 3,8 millones de personas, un 8% más que en marzo. Y en Reino Unido, más de 6 millones de personas están en desempleo parcial por la pandemia. A precio de mercado, las bolsas de la muerte debieron costar $12, pero la Seguridad Social ecuatoriana pagó por ellas 148,5 en un contrato ahora investigado por corrupción y en el que se malgastaron casi $600.000. El nuevo caso de presunta corrupción en Guayaquil, por el que hay 4 personas bajo arresto preventivo, está relacionado con sobreprecios en la compra de insumos médicos en un hospital público y entre ellos 40.000 bolsas para la recogida de cadáveres. El Hospital General Los Ceibos, de la red Centros Médicos del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, realizó el pasado 9 de abril una compra a un precio 12 veces más alto que el de mercado, propiciando la intervención de la Fiscalía. La adquisición de las bolsas para cadáveres se hizo dentro de un contrato que incluye otros insumos de enfermería como guantes, mascarillas quirúrgicas y N95. El precio global fueron $872.000, de los que $594.000 aparecen en el apéndice de las bolsas. El director del Consejo Directivo del Instituto, Jorge Guatet, que también dirige la Fuerza de Tarea Conjunta, aseguró que el gobierno no dejará impune este tipo de delitos. Realmente castigar, caiga quien caiga, quienes hayan estado metidos en actos de corrupción con algo tan delicado que es la salud. Es una vergüenza que en la mitad de la pandemia tengamos gente todavía pensando en querer comprar artículos a valores a más del 1000% de su costo real. Guayas, la provincia de la que Guayaquil es capital, es el epicentro de la pandemia del COVID-19 en Ecuador, con 2/3 de los casi 32.000 casos de contagio a escala nacional y 683 fallecimientos constatados. Esta cifra no incluye el porcentaje de entre 1.336 fallecidos catalogados como casos probables, ni un desfase de 9.400 muertos que hubo entre marzo y abril que las autoridades no saben ni pueden atribuir al coronavirus. Durante la primera mitad de abril, la ciudad vivió una crisis humanitaria, con cadáveres abandonados en las calles y en domicilios, donde no fueron recogidos hasta días después tras la composición de una fuerza de tarea conjunta. La saturación y la falta de información sobre el estado de los pacientes se ha agudizado en algunos hospitales de Ciudad de México, cuando falta muy poco para llegar al pico de la pandemia del COVID-19, lo que ha forzado a las autoridades a admitir la situación y a emprender medidas para revertirla. Encontrar un hospital que admita a un probable enfermo del COVID-19 no es más que el inicio de un viacrucis para sus familiares que entran en un estado de incertidumbre sobre la situación del paciente. Noemí llegó hace 3 días al Hospital General de México con su tío Armando de 46 años y con problemas para respirar, luego de que en otro centro no lo atendieran, y asegura que no sabe nada de él desde que lo intubaron, ni tan siquiera si sigue vivo. Pero ya después nada más salieron a decirnos que lo intubaron y de ahí ya no sabemos nada de mi paciente. Nos dijeron que le iban a realizar la prueba del COVID para ver si la neumonía era por ese virus o por otro tipo de neumonía, pero hasta ahorita no nos han dado informes desde el viernes en la noche, y nos dieron estas hojas para pagar. 1/3 de los 69 hospitales habilitados para atender la pandemia en el área metropolitana de la capital mexicana, donde viven 22 millones de personas, ya no admiten pacientes, lo que obliga a enfermos y familiares a emprender un largo periplo para conseguir ser atendidos. La situación se complica a medida que avanza el virus, que lleva casi 2.300 fallecidos y 25.000 contagios en el país, siendo la capital el principal foco con más de 500 muertos y 6.785 contagios, cuando quedan pocas horas de alcanzar el pico de la pandemia previsto para este 6 de mayo según las autoridades.